nuestro invitado especial, el licenciado docente emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, el licenciado Óscar Heredia, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, qué gusto, buen día. Buen día, Alfredo, un saludo fraternal a La Paz, ¿no? El 16 de julio es de La Paz. Felicidades, pacencho, aunque ayer era su fiesta, pero es importante hacerse llegar hoy día un abrazo. Sí, mira, yo creo que lógicamente en este tiempo, como tú mencionas, se habla de 45.000 millones de dólares adicionales a lo que ingresaba antes, ¿no? 60.000 también, es dependiendo de los tiempos de análisis. Sin embargo, es un dinero que ha ingresado a partir de la venta del gas y del precio del gas, tanto en cantidad como en precio. Sin embargo, la realidad hoy en día nos demuestra que después de haber costado más de $100 el precio del petróleo, el barril de petróleo hoy cuesta más o menos casi al poco menos, más del 50%. Pero en un momento dado ha caído hasta $20 el petróleo. Esa muestra de que dependemos de las materias primas debe llamar la atención. Sin embargo, no significa que dejemos de depender o dejemos de exportar materias primas en algún momento. Sin embargo, el proceso debería transformarse hacia un proceso de industrialización real y objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ingresaba dinero por la exportación de materias primas, tanto minerales, el gas, el petróleo en su momento, y algunos productos agropecuarios y manufactureros, había que utilizar esos 45.000 a 60.000 millones de dólares en generar mayor dinero para poder sostener la política o su modelo, entre comillas, económico del gobierno. Sin plata tú no puedes distribuir recursos, tienes que generar dinero para poder alimentar a tu familia, para poderle comprar ropa a tus hijos, para poderle hacer estudiar, etcétera, etcétera. Sin dinero adicional, y mientras la gente va creciendo la población boliviana, era necesario utilizar de forma pertinente y prioritaria esos recursos. Si íbamos a tener, o sea, si la decisión era vivir del gas, había que utilizar ese dinero para poder explotar el gas. Si queríamos tener mayor dinero para distribuir, había que generar mayores recursos, haciendo una combinación en función de la explotación del gas, más la industrialización, más la diversificación de la economía. Eso sí nos hubiera permitido tal vez no estar preocupados tanto en la sostenibilidad de la distribución de la riqueza, que consta en forma general en los bonos, ¿no? Bono Juancito Pinto, Juana Zurduy de Padilla, Dignidad, y también el incremento del salario, pero además también en obras sociales, que son hospitales, colegios, invertir en justicia, invertir en educación y en salud, especialmente en educación, que si hubiéramos tenido ese dinero, si hubiéramos utilizado ese dinero en la educación de los niños y de los jóvenes, seguramente ya hubiéramos avanzado un poco más y de mejor manera. Sin embargo, en el proceso de nuestra economía, tú ya mencionabas que en algún momento este gobierno recibió una deuda de un poquito más de $2.000 millones por una condonación, y eso nos muestra claramente de que si se habla de aproximadamente $11.000 millones aproximadamente, sin cartas y espadas, entonces ha subido un porcentaje impresionante, ¿no? Sin embargo, hay que hablar de... Ponemos el ejemplo del ejercicio de la familia, ¿no? Sí. Es decir, es la familia,
si tenemos una cantidad de ingresos de consideración, pero encima que te prestes plata y en esa especie de bonanza que tienes, no invertir en qué sé yo, en seguir recibiendo mayores ingresos más adelante. ¿Cómo se justifica este tema? Yo creo que el gobierno, lo que te decía en el comienzo, es que no ha tenido un modelo de gestión pública que pueda utilizar de forma eficiente los recursos y también un plan que permita hacer inversiones importantes que generen nuestros recursos. Entonces se ha ido distribuyendo ese dinero y no se ha ido invirtiendo en lo que debería invertirse a su tiempo. O sea, no es lo mismo invertir hace 13 años que invertir ahora, ¿cierto? Porque todo ese proceso seguramente se ha ido consumiendo los recursos y por eso uno va y se presta. Aunque, de todas maneras, uno cuando tiene dinero también es factible de crédito. Pero en la magnitud que el gobierno se ha prestado es lo que preocupa, ¿no? O sea, tanto dinero tenías, tanto dinero debes. Era mejor haber generado mayor dinero, tener más dinero y menos deuda, digamos, ¿no? Que creo que es lo importante. Pero además, no solamente se ha endeudado, deuda interna, deuda externa, hay una deuda más allá de los 11.000 millones de dólares que están llegando en los últimos meses, pero además hay deuda comprometida, o sea, hay compromisos con otros países que van a desembolsar un monto importante que va a incrementar esta deuda. Pero además se ha consumido o se ha utilizado las reservas internacionales. Esas reservas internacionales que en algún momento eran de 15.000 millones y hoy son de 8.400, 8.500, dependiendo de los datos. Entonces nos vemos endeudados, nos vemos haber consumido nuestros ahorros y con la posibilidad o la imposibilidad de exportar más gas a un precio importante, pero además ya el precio es menor y la cantidad que tenemos es menor. Y además tenemos una competencia en los vecinos, que es Argentina, con Vaca Muerta, lo primero que tú habías expuesto hace mucho tiempo, y con el tema de la explotación también de Brasil. Sin embargo, hay pequeños mercados, pero para esos pequeños mercados hay que tener gas, hay que tener buen precio, pero hay que tener también un gasoducto que nos permita llevar, o algún mecanismo que nos permita llevar gas. Y no solamente el gas, ¿no? El ducto también. No te olvides que Bolivia le propuso al Brasil comprarle su ducto. ¿Te das cuenta? Brasil dijo no. Y entonces se le posibilita, digamos, a Bolivia poder hacer negociaciones rápidas, digamos, con empresas privadas que están interesadas en la compra del gas, cierto, pero a nivel de estados era más conveniente que pensar en empresas privadas en este caso. Claro, el tema del ducto es una inversión, ¿no? O sea, uno tiene que invertir en empresas productivas, en infraestructura, en servicios que nos permitan también explotar nuestra propia industria y nuestras propias materias primas. Entonces, creo que el gran defecto es no haber tenido una planificación objetiva y real, no haber hecho pertinencia y prioridades, y creo que se han ido gastando mucho dinero en gustos y deseos de los propios gobernantes, pero además, como siempre lo recalcamos, en la utilización ineficiente de los recursos, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino algunos estudios internacionales que los hemos ido mencionando, que dicen que el 6.3% del Producto Interno Bruto es ineficiencia. Eso es una cantidad inmensa, o sea, no haber sido utilizado de forma efectiva, eficaz y eficiente ese dinero en generar mayores ingresos, porque la única manera de que viva un país mejore su calidad de vida, mejore sus servicios, es invirtiendo, pues, o sea, invirtiendo para generar plata, como cualquier empresa, ¿no? O sea, como cualquier padre de familia. Si yo soy un padre de familia que tengo mi salario y no me alcanza mi salario, tengo que buscar algunos ingresos adicionales, ¿verdad? Y si en eso puedo hacer un emprendimiento, hago el emprendimiento. Y si no, utilizo mi tiempo prestando mi fuerza de trabajo para poder generar mayor dinero y poder sostener a la familia. Pero ahí llega un momento en que ya no tienes tiempo, no tienes posibilidades de hacerlo. Eso también es importante, o sea, tu capacidad se reduce, tu tiempo se reduce y lógicamente la oferta y la demanda también contrarresta en lo que tú estás emprendiendo.
Entonces yo creo que Bolivia tiene que tener una gran preocupación, porque seguimos manteniendo que el gas es lo más importante, sin dejar de lado, lógicamente, otras actividades como el tema de la minería. Pero solo con eso no vamos a poder generar mayores recursos para darle sostenibilidad alimentaria, sostenibilidad tecnológica, sostenibilidad propiamente a la distribución de la riqueza. Y la distribución de la riqueza, de la única manera que se puede hacer es teniendo plata. No hay otra manera. ¿Cómo puedes distribuir recursos si al final no tienes dinero? Entonces la única manera, lo que decíamos, hay que consumirse lo que estaba debajo del colchón, ¿no ve? Las joyas de la abuela, se dice también. Entonces pienso que Bolivia este 6 de agosto tendrá que cercano, tendrá que ir pensando en que deberíamos darle otra mirada a nuestra economía, ¿no? Inclusive, ¿no?, el tema de la deuda, cada boliviano se dice que aproximadamente ya debe $950.000, ¿no? Dependiendo, 11 millones de bolivianos, más o menos 11.000 millones de dólares, entonces más o menos ese es el caso. $1.000 más o menos por cada boliviano. Lo que en algún momento ocurría esto, recuerdo, es en la época de la hiperinflación, ¿no? Que teníamos tanto problema. Pero hoy por hoy, Oscar, ¿qué podríamos hacer en este momento? La esperanza es lo último que se pierde, decimos, pero también tenemos que mencionar algo. El tiempo va pasando, las necesidades van creciendo, y es decir, fundamentalmente la parte de generar empleo, es decir, todos los años, no estamos preparados para aquello, y bueno, en fin, estas peleas intestinales que se tienen, bueno, hay tanta cosa que lamentablemente tenemos que sopesar los bolivianos, pero ¿qué hacemos de ahí en adelante, Oscar? Es que hay que pensar ya en qué hacemos, es decir, de dónde sacamos plata ahora para invertir. Se han hecho inversiones en carreteras que no han tenido las repercusiones que debió tener, mala planificación, y aparte la dirección, el control, creo que se le fue al gobierno, ¿no?, en estos temas. Pero ¿qué hacemos de ahí en adelante? Porque habría que pensar qué es lo que hacemos, porque tenemos poca plata. Y bueno, reducir el gasto acaso de esferas gubernamentales, ¿cómo tendríamos que hacer? Es una de las medidas, ¿no? O sea, reducir el gasto corriente especialmente, de lo que utiliza Bolivia. Habrá que hacer inversiones productivas y que la generación, o sea, el compromiso de mayores créditos debería permitirnos hacer una inversión en esas empresas productivas, impulsar a la empresa privada, dar posibilidades a la empresa privada internacional a que venga y pueda invertir y genere empleo. Pero para eso tendrías que tender la cama, ¿no? Es decir, tener una ley de inversiones en nuestro país. Claro, hay que ver el mecanismo de la normativa que facilite el flujo de dinero extranjero para las inversiones privadas y dar la seguridad jurídica, la posibilidad de que puedan invertir con mayor flexibilidad, ¿cierto?, darles oportunidad a que haya algunas, en el tema tributario tal vez. Otros países, por ejemplo, atraen una cantidad inmensa de dinero a partir de que les facilitan, les reducen, digamos, el tema de los tributos durante mucho tiempo, y creo que esas miradas tienen que tener, o sea, hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Las de largo plazo es educación, tanto a nivel de primaria, secundaria, educación superior, sin embargo también la educación en el tema de los sectores productivos, o sea, educación, formación para que puedan utilizar mejor y tengan una mirada diferente en la agropecuaria, en la manufactura. Empecemos a buscar mercados pequeños especializados en el exterior, o sea, nos debemos especializar en productos importantes, en la artesanía para poder exportar, porque si queremos competir con productos corrientes que llegan masivamente, no solo a Bolivia, sino están distribuidos en el mundo, tanto de China, de India, incluso de Corea, etcétera, tenemos que buscar mercados especializados que nos permitan vender nuestro producto con valor agregado. ¿Pero qué vendemos? ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Pero qué vendemos, Oscar? ¿No?
Claro, lógicamente, pero aquí, por eso te decía, eso está ligado a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. El tema de los alimentos creo que es una oportunidad importante. El tema del turismo, ¿no?, es importante ahora que hemos tenido algunas nominaciones que esperemos que permitan invertir y generen mayor cantidad de dinero. República Dominicana vive del turismo, en México ingresa una cantidad inmensa de dinero, Brasil lo mismo y otros países. Creo que nos retrasamos en el tiempo, ¿no? Podemos tener diferencias, hoy en día en la globalización ya no debería haber diferencia en el tiempo, ¿cierto? Ayer yo escuchaba una entrevista y decía, bueno, hay que seguir industrializando como base de nuestro y después empezar a pensar en el futuro, hacer un país de la generación de conocimientos, desarrollo de tecnología e innovación. Yo creo que hay que empezar a hacer eso. Ya deberíamos haber empezado, además. Hay ejemplos de empresas privadas que en Cochabamba, etcétera, que han empezado con ello y avanzan. O sea, el capital humano boliviano no es malo, el tema es que le den la oportunidad. Yo creo que tenemos demasiada iniciativa, tenemos perseverancia, ganas, somos apasionados en lo que hacemos y creo que eso es lo que nosotros no hemos sabido aprovechar, porque no tenemos oportunidades, todo está sesgado. Además, hay unas pequeñas roscas en todas las instituciones, en todos los lugares, que no te permiten emerger como líder, ¿no?, como líder, como empresario, ¿no? Y el otro tema es la norma, ¿no? Aquí en Bolivia se gestiona a partir de la norma, de la sanción, de la persecución, seguimiento, y no tener soluciones creativas, ¿no? Ayer también escuchaba de que hacer un emprendimiento importante en infraestructura, que traiga que contrate mano de obra, traiga franquicias, etcétera, dura 10, 12 años, imagínate. Entonces, paseños, bolivianos, autoridades especialmente, y hay que pensar que hay que dar soluciones más creativas que las propias soluciones. Yo creo que hay que mirar con un dron a Bolivia, a La Paz, y decir cómo está. Y decir, a partir de ahora, cualquier cosa que se tiene que mejorar. Lo otro, tenemos que regularizar de alguna manera y facilitar que la gente solucione esos problemas de incumplimiento de repente de algún papel que, ahora, que además es burocrático, claro, ¿no? Lo que pasa, Oscar, según se puede advertir, es que aquí en Bolivia todo improvisamos. Una improvisación totalmente circunstancial y hasta artesanal, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, esta candidatura, esta nómina que ha presentado Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, de que todas las 9 senadoras que encabezan son mujeres, pero prácticamente todas académicas. Me gusta mucho la idea, ¿no es cierto? En cambio, mira, lo que sucede en la ciudad del Alto, por ejemplo, de estos 2 emprendimientos que mencionas, Oscar, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahí un señor Ulloa, ¿no?, ex capitán de policía, es secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Qué hace? ¿No? Y como si fuese un gran trabajo, operativos, donde hay intervención a fábricas, por ejemplo, fábrica de fideos, de buena calidad, ¿no es cierto?, que ha sido intervenida, ha sido confiscadas todas sus cosas, sus productos, una cantidad, y creo que se sacaron 3 o 4 camiones, un producto que estaba bien, pero resulta de que no tenía la autorización del SENASAC. ¿Que es un error? Sí, lo reconocemos. Pero no puedes cerrar una fábrica, ¿no?, cuando deberían ahí cumplir con los protocolos correspondientes, pasar a las notificaciones, señor esto, el otro, y los productos que está produciendo, pasar al estudio que debería procederse. INLASA creo que se llama, el que hace la evaluación correspondiente. Es decir, se cierra fuentes de empleo, se cierran iniciativas, cuando se podía ver aquello, poner en orden. Pasa lo mismo con los alojamientos en el Alto. Y de pronto se entra al alojamiento, se saca todo sobre pretexto de que vende alcohol, de que vende cerveza, de que hay niñas que son de corta edad las que están, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando aquello tendría que surtir los protocolos correspondientes y no cesar actividades económicas, porque nos guste o no nos guste, un alojamiento es parte de esa estructura que se tiene aquello que se llama el turismo, ¿no? Turismo local, turismo departamental, turismo nacional,
turismo extranjero, etcétera, etcétera. Es decir, acá tiene que haber cosas claras, pero que lamentablemente no los hay. Entonces acá, por eso digo, Oscar, aquí todo es improvisado, se improvisa demasiado, no se piensa con algo de decir, a ver, en esta institución, ¿cuántos trabajan? Trabajan 5 o 6, perfecto, son 5 o 6 familias, y hagamos el efecto multiplicador. Y cuando se cierra eso, ¿qué hace con esta gente? O va al tema informal, o va a delinquir, pues. Claro, el tema que tú dices es cierto. Para eso necesitamos pues autoridades con formación, ¿cierto? Con experiencia, con conocimiento, con iniciativa, con todo ello. O sea, lo que tú dices es, hay que reconocer a las personas que se van formando. Las familias pobres en realidad deberían impulsar a sus hijos que estudien, ¿cierto? Porque el estudio es importante. Si el hijo mejora su calidad de vida, la mamá, la abuelita va a mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que impulsar la educación en todo sentido y que se les paguen bien o muy bien, tiene que suceder en este país. Este país tiene que reconocer a los profesionales con un reconocimiento económico real, objetivo, en función de que Bolivia necesita profesionales, porque hoy día la ineficiencia también tiene que ver con la calidad de quienes gobiernan este país, no solamente en el nivel nacional, sino también en el nivel departamental y municipal. Eso es, no las roscas que tienen, no prebendas donde das trabajo a cualquiera. Entonces yo creo que eso es importante. El tema es que si esas personas que gobiernan tienen idea de lo que es gestión, de lo que es administración, de lo que es planificación, de lo que es eficiencia, eficacia, competitividad, productividad, lógicamente no cualquier idea de alguien va a decir, ya, bien, la captamos y hazla, ¿no? No, decir, primero haremos un plan, haremos una investigación de mercado, etcétera, etcétera, y demostremos que este proyecto es rentable en el tiempo, ¿no ve? Porque vamos a hacer esto. Eso es importante. El otro tema también tiene que ver con el tema de la burocracia, ¿no? Esa gente que no conoce de eficiencia, eficacia y productividad y competitividad, lógicamente va a ir poniéndole una traba, otra traba, un papel más, otro papel, ¿no? Al jefe le va a decir, para cuidarte la espalda, jefe, pondremos un sellito, pediremos un papelito y yo manejaré el sellito, ¿no ve? Entonces ahí empieza el tema de todo ese proceso largo y empieza, donde favorece esa burocracia mal llamada los burócratas, entonces empieza ahí la corrupción. Todo ese dinero se va a ir al tema de la corrupción y no va a ir a la productividad de esa unidad, tanto en servicios, tanto en la capacidad de producir bienes, algún bien o servicio. Entonces, creo que la mentalidad hay que cambiar, hay que empezar a tener profesionales de alto nivel, de experiencia, hay que pagarles de la mejor manera, mucho más de lo que se paga hoy día al propio presidente de la República, hay que pagar a la gente para que pueda invertir en estudiar, al estudiar va a ganar dinero, al ganar dinero va a llevar mejor comida a su casa, le va a dar servicios a su casa, luz, agua, alcantarillado, le va a llevar ropa, le va a llevar educación, le va a llevar medicamentos, le va a llevar... Y lógicamente en el proceso su hijo o su nieto ya no va a estudiar en un colegio todavía que es mediocre, digamos, sino va a mejorar y le van a comprar libros, etc. Es todo es un círculo virtuoso donde hay que reconocer lo que tú dices. Hay que planificar. Sin planificación no se puede hacer nada. Sin recursos, hay que asignar recursos suficientes como para que la gente trabaje, como también para que las actividades se lleven a cabo. Pero también hay que dirigir, hay que tener un liderazgo que nos impulse, que nos enseñe habilidades blandas, iniciativa, creatividad, sentido del logro, aporte, pasión, todas esas habilidades que hoy te hacen más competitivo que solamente el propio conocimiento. Entonces, en este proceso nosotros creemos que las universidades, los colegios, los profesores, todos tienen que jugar un rol importante, los medios de comunicación, para transmitir que la gente sin valores éticos, morales y sociales, sin valores de productividad, sin valores respecto a la justicia, etcétera, no va a poder avanzar como quisiéramos que avance Bolivia. Pero es hora de hacer un corte. Es hora de hacer un corte porque al final Bolivia está
pronto a vivir un ciclo electoral y esperemos que este ciclo electoral permita tener gente de alto nivel, comprometida con su país, que sea digna, que tenga valores éticos, morales y sociales, y de esa manera tengan vocación de servicio hacia el país y no al usufructo, no a las roscas familiares, no a los amigos solamente, ¿cierto? Porque hay roscas también, en todos los niveles ideológicos, o sea, no hay el amigo del amigo del amigo, la amiga de la amiga de la amiga, ¿cierto? Y no son reconocidas muchas gentes que tienen capacidad, conocimiento, por el simple hecho de no estar en el entorno, de no tener plata, o al final de no ser yuncos, ¿no? Yo creo que ese es un cambio de mentalidad que deberíamos tener a partir de este 20 de octubre, y creo que quienes presenten candidatos tendrían que exigir esas mentalidades y compromiso, incluso firmado, de respetar su propia dignidad. Realmente, cambio de mentalidad. Yo me quedaría con esto. Cambio de mentalidad. Pero el cambio de mentalidad tiene que aparecer desde quienes están en la arena política. En este caso, por ejemplo, solamente hablemos... A ver, ¿de quiénes podemos hablar de los partidos? ¿De los 9 partidos políticos? Sí, más adelante seguramente iremos comentando qué pasa con los demócratas, con Bolivia dijo no, o Bolivia dice no, qué pasará con la UCS, qué pasa con la democracia cristiana, qué pasa con los partidos como Frente para la Victoria o PANBOL. Es decir, pero en todo caso los partidos que son en este momento en competencia, digamos, 2, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en el MAS y Comunidad Ciudadana, tendrán la capacidad de poder nominar a gente que pueda hacer este cambio de actitud, nos preguntamos. Nos quedan grandes, pero grandes incógnitas en este tema, pero estamos a par de días. Estamos el 17, hasta el próximo viernes, 19, ¿no? 19, fenece el tiempo, el día 20 sabremos precisamente la nómina de quiénes son los candidatos. Si estos candidatos nos dan la posibilidad de esto que menciona Óscar, cambio de actitud, podríamos pensar en un país capaz, digamos, con miras para un futuro mejor. Pero si no, seguiremos en más de lo mismo. Porque acá mucho depende de las autoridades, la dirección es importante, Óscar. Claro. Sin duda, porque, mira, ¿qué tal en una familia? Hagamos ese ejercicio, siempre utilizamos la familia, que es como ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un padre, una madre, que si yo, como he escuchado un testimonio, ahí te cuento que se han falseado, los chicos estaban allá, botados aquí, etcétera, etcétera, es decir, sin dirección, sin control, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los chicos? Es lo mismo en ese manejo de esto que es la nave del Estado boliviano. Que si no hay gente que nos dé buena dirección, que si no se preocupa, es decir, si vamos a seguir improvisando como en el Alto se improvisa, ¿no es cierto? Es una pena cómo pasa en nuestro país. Cerramos actividades económicas, cuando deberíamos cuidarlos, deberíamos hacer que mejoren. ¿Acaso será difícil visitar un alojamiento? Señor, usted, si me recibe una niña de 15 años acá, decir, a no ser que vaya con sus papás, ¿no es cierto? Decir, usted se va a ir a la cárcel y no necesita más que 24 horas para estar en la cárcel. El administrador que vaya tiene que estar preparado. Entonces hay tantos temas, tantos por trabajar, Óscar. Yo digo, si no tenemos una buena dirección, vamos a seguir en más de lo mismo. Claro, es sencillo, ¿no? Muchas veces se utiliza, dice, desde abajo viene el cambio. Sí, cuando la gente demanda, pero quien toma la decisión son los de arriba. Eso es lo que está sucediendo en todos los partidos, la gente que dirige. Tiene que ser muy lúcido el líder, que no se deje envolver, que no se haga calentar las orejas y hacer convencer con un entorno que siempre aparece, un entorno que empieza a ponerle barreras, ¿no? Un círculo cerrado donde no deja entrar a nadie. Yo creo que el líder, el nuevo líder o los nuevos liderazgos que aparezcan como candidatos deberían tener una capacidad
conceptual de ver las cosas, quiere decir el arbolito, la ramita, la hojita, como el bosque en su conjunto de forma integrada, no solamente una partecita del mundo, una partecita del sistema. Eso nos haría bien, y creo que si hoy día tenemos la oportunidad de que nos escuche mucha gente, habrá que hacer y transmitir que queremos eso. Bolivia tiene la oportunidad de cambiar este 20 de octubre con nueva gente, ¿no? Nueva gente. Yo creo que los indígenas... Nueva gente, tienen, sobre todo con conocimiento. Con conocimiento, pues yo creo que los indígenas tienen gente Oscar, formada, los campesinos tienen gente formada, los gremiales tienen gente formada, los cooperativistas tienen formación, la sociedad en su conjunto, hay gente formada, la clase media, media baja, media vulnerable, media alta, tenemos gente capaz de eso. Entonces necesitamos gente que con experiencia, sin distinción de clases, sin distinción de raza, sin distinción de posición económica, etcétera, etcétera. Yo creo que todos tienen la posibilidad de presentar gente bien formada, con pensamiento, con análisis crítico, ¿no? Yo creo que hoy en día los bolivianos deberíamos empezar a pensar, a votar por gente que esté formada en cualquier partido que esté. Claro que sí. ¿No? Porque hay elecciones plurinacionales, ¿sabes? O pluris y uninominales, entonces puedes elegir gente que pueda hacer las cosas de mejor manera en este país. Y mira, te digo, en el contexto latinoamericano nada más, es decir, gran parte de los presidentes tienen estudios bastante avanzados. Es el caso, por ejemplo, y no es que sea santo de mi devoción, lo digo como que nos liga a nosotros, ¿no? Estoy hablando de Sebastián Piñera, por ejemplo. Si usted se fija, digamos, su estatus profesional en que lleva este señor, es decir, es pues maestría en Harvard, ¿no? Claro, por eso hay que ligar el tema de las habilidades blandas con el conocimiento importante, ¿no? O sea, pienso que la formación desde la escuela, desde la familia. Desde la familia. Claro, la familia son los valores, ¿no ves? Ahí se educa, en la universidad se forma, entonces creo que si de esa manera nosotros podemos avanzar, y es hora, bolivianos, votemos, elijamos el 20 de octubre a ese tipo de personas, que tengan cualquier porción ideológica, pero que tengan compromiso y vocación de servicio. Caso contrario, vamos a vivir otro tiempo igual o parecido, ¿no? Definitivamente. Oscar, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Alfredo. Para mí es un placer estar aquí los miércoles y llegar a la Ciudad del Alto, a La Paz y a toda Bolivia. Gracias, más bien. Esperemos haber comentado, analizado temas que están relacionados con el andamiaje de nuestro país. Es decir, usted tiene la palabra. Este 20 de octubre tenemos la posibilidad de elegir a nuestros mejores representantes, tanto en el Senado como especialmente en diputados, porque hay uninominales, de verdad que sí.